Reciban un cordial saludo, estudiantes de grado décimo. Les habla el docente Diego Hernández de Tecnología e Informática. El día jueves 5 de noviembre se les compartió a ustedes una información o un taller mejor que tiene que ver con el tema de circuitos eléctricos, ¿sí? Este taller tiene una fecha de valoración a más tardar el 26 de noviembre, con el cual vamos a finalizar el último taller, ¿sí? Vamos a trabajar dos logros, que es definir y argumentar la importancia de los circuitos eléctricos, y el otro que es identificar y reconocer los elementos y componentes que conforman un circuito eléctrico. Para ello, pues tenemos que repasar algunas definiciones sobre lo que es el circuito eléctrico, ¿sí? Y básicamente, como aparece allí en su guía, los circuitos eléctricos en sí son un conjunto de elementos conectados entre sí, que permiten obviamente establecer una corriente entre dos puntos para aprovechar la energía eléctrica. Para ello existen unos componentes fundamentales, ¿sí? Que son los generadores, como el caso de las pilas, baterías, ¿sí? Los conductores, que en sí es el cable eléctrico, como aquí se puede observar. Los receptores, que son como las bombillas, las resistencias, ¿sí? Elementos de control, ¿sí? Como son los interruptores, que ustedes pueden controlar el paso de la corriente. Elementos de protección, como el fusible, protección porque permiten que los aparatos no se dañen en caso de que haya una sobrecarga eléctrica. Ustedes van a encontrar la definición de cada uno de ellos, como acabamos de mencionar, es solamente leer. Nos muestra cómo va el flujo de la corriente, ¿sí? Desde el polo negativo al polo positivo, ¿sí? Y vamos a encontrar nosotros una tabla que es fundamental, ¿no? ¿Sí? Esta tablita donde están los símbolos, ¿sí? Simbología normalizada, ¿sí? Nos va a mostrar para cada tipo, ¿sí? Recuerden, los elementos tienen que ver con el generador, pero el generador tiene una simbología y tiene varios dispositivos, entre ellos, como hablábamos, pila y batería, ¿sí? Pero la pila, un ejemplo, tiene una forma como se simboliza, ¿no? Entonces allí ustedes encuentran el símbolo para ello, ¿sí? El dibujo, como ustedes pueden observar, de una pila y la función que realiza esa pila. ¿Listo? Como lo dice, generar corriente continua. Vamos a encontrar también los receptores, y los receptores se dividen en varios elementos, ¿sí? Como la lámpara, la resistencia, el motor, el timbre y el altavoz, ¿sí? Pero cada uno de ellos obviamente tiene su dibujo y su representación, que ustedes lo pueden observar aquí. Este es dibujo normal y su representación gráfica en el caso de una lámpara. Entonces, por ejemplo, la bombilla se representa así como se ve en su simbología, un par de líneas y un círculo con una X en el centro, ¿sí? Y se encarga obviamente de producir luz. Asimismo la resistencia, ¿sí? Ahí se observa cómo es su representación y para qué sirve, ¿sí? Produce calor y limita el paso de la corriente, por eso se llama resistencia, se opone al paso de la corriente. Vamos a encontrar el motor, su dibujo, que son dos líneas, un círculo, y la M, que significa motor, ¿no? Y ahí lo encuentran ustedes. Y así sucesivamente con cada uno de los miembros de esa parte. Vamos a encontrar los elementos de control, que se divide en interruptor, conmutador y pulsador, ¿sí? Y como lo acabamos de mencionar, cada uno tiene su simbología, ¿no? Entonces de repasar esa parte, de estar muy atento a repasarlo y observar. Y lo mismo los elementos de protección, en este caso el fusible, ¿no? Ya sabemos cómo es su dibujo y cómo se representa, ¿sí? Cada uno
tiene la forma como se representa y como es su dibujo normal. Y por ejemplo, encontramos unos ejemplos de circuitos, ¿sí? Aquí está el primer ejemplo y aquí sería el segundo ejemplo. Y cómo se representa ese dibujo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso del ejemplo 1, ¿sí? Vamos a encontrar nosotros el interruptor, ¿sí lo ven? Vamos a encontrar una batería y vamos a encontrar una lámpara. Entonces, lo que tenemos que mirar es que al frente está el dibujo como se representa normalmente, ¿sí? Para un plano eléctrico, por decir algo. Entonces, este interruptor, ustedes lo tienen dibujado acá, ¿sí? La lámpara, ustedes la ven representada aquí, ¿sí? Y la batería, aquí está su representación, ¿listo? O la pila. Entonces, como les digo, todo depende de cómo ustedes tienen que interpretar y mirar cómo se dibuja o simboliza cada uno. Entonces, por ejemplo, el pulsador, aquí lo encuentran, ¿sí? Y así cada uno. Esta es la resistencia, esta es la lámpara, ¿sí? Esta es la resistencia y esta es la batería o pila, ¿sí? O generador de corriente, ¿sí? Y aquí está el pulsador, como habíamos dicho. Entonces, den cuenta que en sí la actividad es muy sencilla, ¿sí? Es una actividad muy sencilla y si miramos nosotros los puntos del taller, pues nos va a quedar muy sencillo desarrollarlo, ¿sí? Es un taller que no tiene mucho misterio, a pesar de que de pronto ustedes lo ven un poco largo, ¿sí? Pero es un taller muy sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la parte del taller como tal. Entonces ya aquí nos sigue el taller con unos puntos. Por ejemplo, el primer punto dice: rellena los huecos que faltan en las palabras adecuadas. Entonces vamos a ver si es un generador, si es un receptor, si es un conductor, si es un elemento de control o un circuito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren el primer punto, la primera parte. Los interruptores, conmutadores y pulsadores son ejemplos de. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros lo que debemos hacer es ir a la parte de arriba y buscar en la tabla, por decir en este caso. Los interruptores, los conmutadores y los pulsadores son ejemplos de ¿qué? Elementos de control. Allí está, ¿sí ven? Elementos de control. Entonces vamos abajo y ustedes escriben ahí: elementos de control, ¿sí? Vamos y así con cada uno, leer cada uno e ir resolviendo. Todo está en el texto o en los dibujos con su simbología. El segundo punto dice: clasifica cada elemento de circuito con el tipo de dispositivo. Entonces, por ejemplo, vamos a coger, por decir algo, el punto C. ¿Qué será la lámpara? Entonces, todos estos hay que buscar con cuál tipo de dispositivo en cuál tipo de dispositivo está ubicado. Entonces, hay que buscar en nuestro trabajo dónde está la lámpara. Entonces, vamos a buscar entre los dibujos, ¿sí? Voy a borrar un momento de esto. Vamos a buscar dónde está la lámpara, ¿sí? Cuando encontremos la lámpara, como en este caso, ya sabemos dónde está ubicada. Vamos a ver qué tipo de dispositivo es. Entonces, miren, la lámpara es un tipo de receptor. ¿Listo? Su tipo de dispositivo es el receptor. Entonces, allá lo que tenemos que hacer nosotros en ese cuadro es saber con quién está. Entonces, elemento, perdón, habíamos dicho que era, en este caso, la lámpara, un receptor, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es darle aquí con qué es. Entonces, el 1, generador. ¿Listo? Por ejemplo, el interruptor. ¿Qué será el interruptor? El interruptor es un elemento de control. Entonces, aquí yo lo voy a marcar con 4, pero ustedes allá sacan su lista, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el interruptor es un elemento de control. La lámpara es un generador. Y así sucesivamente. Ustedes buscan qué es un fusible, qué es la resistencia, a qué tipo de dispositivo pertenece. ¿Listo? Ahora. ¿Listo? Entonces ahora, vamos al tercer punto. El tercer punto dice, para cada símbolo representado indica el dispositivo eléctrico que representa. Grábense en este dibujo, en este caso, ¿sí? Que es el que vamos a buscar nosotros en la parte superior. Y aquí lo encontramos. Mira. Es un conmutador, ¿sí? Entonces, nosotros nos dirigimos allá donde estamos desarrollando el taller y dice, para cada símbolo representado indica el dispositivo eléctrico, ¿sí? En este caso, el dispositivo es un conmutador. Entonces lo escribimos. Y así con cada uno de ellos. Es buscarlo allá en la gráfica. Como ustedes pueden observar, es un taller muy sencillo. Este cuarto punto y el quinto son los que más me gustan a mí, porque es muy sencillo. Dice, indica para cada figura el tipo de elemento que se trata. Entonces el tipo es generador, es receptor, es conductor, es elemento de protección o es elemento de control. Entonces la bombilla, ya habíamos dicho que es un tipo de dispositivo de receptor, ¿sí? Si nosotros buscamos la bombilla en la parte superior, allá donde está nuestra tabla, recuerden, es un receptor, miren, ya lo habíamos nombrado nosotros, ¿sí? Entonces es un receptor. ¿Listo? Con esto ustedes pues ya deben hacer la parte, deben ir llenando. Entonces, receptor. Por ejemplo, este es un interruptor, el que está al lado derecho de la bombilla. Entonces, ¿qué será? ¿Sí? El receptor es un elemento de control, porque ustedes pueden controlar la corriente, ¿sí? Si ustedes, es como el bombillito, él tiene un elemento de control que es el interruptor. Cuando ustedes lo quieren prender, pulsan; cuando lo quieren apagar, pulsan, ¿sí? Entonces lo que hace él es que controla la corriente, o se abre el circuito o se cierra, ¿sí? Y así vamos a ir haciendo con cada uno. Por ejemplo, este está pidiendo es el cable conductor, ¿sí? Entonces así tenemos que hacer con cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces recuerden, como tal, cuando nosotros tenemos más elementos como la pila, también señalamos qué significa. Y cuando tenemos un fusible, que sabemos que es un elemento de protección, ¿sí? Pues lo escribimos, ¿sí? Es básicamente tener en cuenta esa parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cable es como habíamos dicho, esta parte es el conductor, ¿sí? El conductor. Entonces, ustedes ya saben que el cable conductor pues tiene que ver con conducir la corriente. Entonces, por eso es conductor. ¿Listo? Para despejar esa duda, porque de pronto van a preguntar ustedes, pero aquí no aparece entre los dibujos el cable conductor, ¿sí? Pero ya sabemos que en la teoría ya viene representado los conductores, ¿sí? Entonces, el cable conductor, como su nombre lo dice, es un conductor, ¿sí? Y así van a ir señalando cada uno y lo buscan allá arriba en la parte de los elementos o la simbología, para que ustedes sepan qué representa. Por ejemplo, aquí en el quinto punto, nombra los dispositivos eléctricos que aparecen en los circuitos. Bueno, este ya lo hemos hablado bastante. Es una lámpara, ¿sí? O bombilla. Lámpara. Este es un pulsador. Si ustedes lo buscan allá, lo van a encontrar en los dibujos, ¿no? Es buscar resistencia. Aquí tenemos un timbre. Y aquí tenemos la batería o pila. ¿Listo? Batería o pila. Y así hacen con cada uno de los ejemplos que están allí. El sexto punto es un ejercicio más de mirar la representación en la parte de arriba y hacer el dibujo. Entonces recuerden que aquí ya toca armar es el circuito aquí al frente. ¿A qué es igual ese circuito? ¿Sí?
Entonces empezamos a buscar pieza por pieza cómo se representa ese interruptor. Entonces vamos a la parte superior donde están los dibujos, buscamos, miren cómo es el interruptor. Voy a borrar aquí un momentico, y aquí el interruptor, ¿cómo se simboliza? Ahí está el dibujo. Este es el mismo que deben colocar abajo. A veces en este caso se ve abierto, ¿sí? Pero en algunos recuerden que también puede ir cerrado el dibujo, ¿sí? Dependiendo cómo esté también allí. Entonces por lo menos en el sexto punto aparece abierto, entonces va igual. Entonces voy a hacer el dibujo. Este es el cable conductor el que estoy dibujando, ¿sí? Y aquí va a ser la representación gráfica de ese dibujo. Entonces aquí está el interruptor, ¿sí? Ahora vamos a dibujar la lámpara. Ya saben que la lámpara, si van y buscan arriba, es un círculo y una X en el centro, ¿sí? Y siguen ustedes el dibujo, ¿sí? Luego viene la resistencia. Ustedes ya saben que viene la resistencia. Ustedes lo dibujan en color negro, ¿no? Según la simbología que tenemos en este taller, se dibuja por dentro con color verde, ¿sí? Ustedes allá que tienen mejores elementos pueden trabajarlo de la mejor forma, ¿no? Luego vamos hacia la batería o la pila, y la pila encontramos que tiene dos líneas, una más larga y otra más pequeña, ¿sí? Y este sería el circuito para ese primer punto. Así ustedes deben desarrollar el segundo y tercer punto, ¿sí? Pasar su representación gráfica. ¿Listo? Entonces recuerden, cada elemento tiene su propia representación gráfica. Por ejemplo, el interruptor está acá, la lámpara está aquí, la resistencia aquí la vamos a observar, y la batería está ahí. ¿Listo? Entonces de uno mismo ir dibujando. Obviamente ya utilicen ustedes sus elementos como es la regla. Yo aquí estoy utilizando un lápiz táctil, pero obviamente con él no puedo hacer, dentro de Word no puedo hacer esas líneas pues tan precisas. ¿Listo? Para que queden rectas. Trato de hacer una explicación rápida para despejar dudas. Espero que esto les ayude a hacer este taller que tienen que presentar, recuerden, el último jueves de noviembre, ¿sí? Entonces les deseo un feliz día a todos y que por favor vayan avanzando en su taller. Muchas gracias.